11:07 y en estos tiempos de fuertes debates respecto a la política del país, al rol del Estado, a la necesidad de un montón de cosas, de que sigan existiendo un montón de cosas y existan muchas más que tengan que ver con un rol activo del Estado o no, porque también son tiempos donde se dice abiertamente lo contrario, basta de Estado, basta. Se cumplen 10 años de una política de Estado que nació por parte de organizaciones de la sociedad movilizadas, nucleadas en lo que fue el debate y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que existe para fomentar diversidad y para fomentar contenidos que no sean necesariamente rentables en el sentido tradicional del mercado, ¿no? O sea, un debate que nace en épocas donde además la generación de contenidos, bueno, siempre obturada, siempre en manos de los medios, siempre el mismo tipo de programas con posibilidades de tener rating y por parte de los mismos medios. Y bueno, los medios de comunicación gestionados por organizaciones sociales, por comunidades de pueblos originarios, diciendo lo que producimos acá tiene sentido, lo identifica, expresa un montón de identidades, de personas, de realidades, y es necesario que se lo fomente como parte de desconcentrar y de democratizar. Así nació el FOMECA, el Fondo de Fomento Concursable, que es una política para justamente fomentar desde contenidos de comunicación hasta la posibilidad de adquirir equipamientos para medios de organizaciones sin fines de lucro o de medios comunitarios, y después otra cantidad de líneas para fortalecer la gestión. Bueno, eso se peleó, figura en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y cumple, como decíamos, 10 años, desde la primera vez que se implementó en el 2013 hasta la actualidad. Con motivo de eso, desde el área que se gestiona el FOMECA, que es la Dirección de Medios Comunitarios, la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, se elaboró un informe, no solo un informe anual, sino un informe de estos 10 años, que arroja datos más que interesantes. Por esa razón, para saber un poco más y para contar un poco más, porque cuando hablamos de estas cosas del Estado, está bueno que contemos en concreto y no en abstracto. Estamos en comunicación con Luis Arranz, que es coordinador del área de investigación y estrategia de medios comunitarios, de ahí de FOMECA. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, el gusto siempre es nuestro de charlar, de recibirte. Como mucha de la gente que trabaja ahí en FOMECA y en estas políticas, sos una persona que no cayó en un paracaídas en el Estado para hacer estas cosas, sino que viene de experiencias de comunicación popular también, y por eso nos interesaba mucho, bueno, que nos cuentes un poquito, nos sintetices los principales datos y conclusiones que salen de este informe de los 10 años de existencia del FOMECA. Bueno, como vos decías, la intención de este informe es de alguna manera sistematizar y dar cuenta de una política pública tan valiosa para el fomento de los medios comunitarios, de frontera y de comunidades de pueblos originarios que establece la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nosotros hacemos todos los años un informe de indicadores para dar cuenta de la situación anual, y en este caso, bueno, también recopilamos o sistematizamos más bien la información de estos 10 años de FOMECA, y bueno, de ahí eso también permite mencionar al sector, me permite mencionar la cantidad de entidades y organizaciones que participan y que necesitan esta política pública. Y bueno, un poco las conclusiones que establece el informe es que a lo largo de estos 10 años han resultado beneficiados casi 700 proyectos en 51 líneas distintas de las que se fueron convocando, y que eso implicó la resolución de 2.712 proyectos que resultaron ganadores por un monto de casi 1.700 millones de pesos. Entonces, de alguna manera permite dimensionar también la fortaleza del sector y la necesidad de que el Estado acompañe su desarrollo. Hablando de acompañar, muchas veces lo que pasa con estas políticas es que se necesita una base de organización consolidada para acceder, ¿no? En cualquier tipo de política pública que por ahí se plantea fomentar, acompañar, en general implica armar un proyecto, tener cierta elaboración, tener una personería jurídica ordenada, tener un montón de cosas. ¿Encuentran alguna dificultad en el acceso, o en todo caso qué se hace también para, porque lo hemos visto de cerca muchas veces en las líneas
que tienen que ver con pueblos originarios, pero en general, a veces está la organización, hay mucho que comunicar, hay mucho que fomentar, pero aparece una barrera en cuanto a la forma de poder acceder a estos proyectos. El informe también tiene algunos datos interesantes respecto a organizaciones que por primera vez lograron acceder a estas cosas, por ejemplo. Sí, tal cual, como vos decís, requiere cierta organización y también requiere ciertas condiciones que muchas veces la legislación o, digamos, la puesta en funcionamiento de determinadas políticas públicas no contemplan. En el caso de la Argentina hablamos de un país extenso y diverso, donde, por ejemplo, la gestión anterior, el macrismo, estableció que todos los trámites se realizan a través de la plataforma TAD, trámites a distancia, que si bien permite en ciertas situaciones, como fue la pandemia, resolver toda vía digital, no todas las zonas del país tienen accesibilidad, conectividad para realizar estas cuestiones, ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, lo que implicó esa decisión, que se hizo sin hacerlo de manera acompañada, sin capacitaciones al respecto, y bueno, entonces una de las dificultades que encontramos es esa, y por eso intentamos, después de la pandemia, fomentar la participación de viajes al territorio, sobre todo del equipo que, como bien vos decías anteriormente, es un equipo formado, que resistió el desguace de esta política pública durante el macrismo y que está absolutamente comprometido con el desarrollo de esta política pública. Entonces, bueno, esa fue una de las dificultades. Y uno de los objetivos que nos habíamos trazado justamente era ampliar la base de destinatarios. Creció un 55% respecto de gestiones anteriores, y es un desafío permanente porque es una tarea que nunca está acabada, porque bueno, la propia dinámica social hace que todo el tiempo vayan surgiendo nuevas organizaciones o que las que ya existen van teniendo vaivenes y diversas situaciones que hay que acompañar, fomentar, y que además es una tarea integral del Estado, digamos, no alcanza solo con lo que pueda hacer FOMECA, sino que se deben articular diversas políticas públicas, cuestión que muchas veces es muy dificultosa, pero que no hay que dejar de insistir en ese intento. Luis, nos pareció muy importante hablar con vos en este contexto, en este momento, porque por un lado nuestra Radio Estación Sur, los FOMECAS han sido realmente muy importantes en su historia, en su desarrollo, en la actualidad, pero también porque es un ejemplo bien concreto y bien material de un tema, una situación, una inequidad donde si el Estado no interviene para reducir esa inequidad en los fierros para producir, en los modos para pensar contenidos, el mercado definitivamente no lo va a hacer. Digamos, si no hay una decisión política del Estado, muy probablemente todo lo que tiene que ver con el sector de comunicación sin fines de lucro estaría realmente mucho más complicado de lo que está. Indudablemente. De hecho, bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual de alguna manera legalizó una práctica que venía digamos, desde siempre, ¿no? La posibilidad de un sector que ejerciera la comunicación sin fines de lucro, reservó un espacio del espectro para este sector e incluyó esta herramienta que está basada, digamos, los oyentes y las oyentes de esta radio conocen cabalmente cómo funciona, pero digamos, es a través de un impuesto y los gravames que se cobra a todos los medios en función de su recaudación. Entonces los medios más grandes aportan más, y el 10% de eso se destina a este fondo concursable, donde se llevan a cabo diversos proyectos vinculados a equipamiento, a producción de contenidos, de gestión, entre otras. Y justamente, como vos decís, tiene que ver con la presencia del Estado, ¿no? En momentos donde se pone en discusión qué es lo que debe hacer el Estado y qué no, me parece que acá queda muy sobre la mesa, muy expuesto de manera contundente la enorme vitalidad y necesidad que tiene el Estado de fomentar estos procesos organizativos, porque es la propia comunidad la que está también ejerciendo el derecho a la comunicación a través de diversas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? En un contexto, perdón Pablo, en un contexto muy importante también para pensar el federalismo, para pensar todo lo que hay para adelante. Me pareció interesante que menciones también la cantidad de comunidades y de lugares sin acceso a internet, porque muchas veces hay algunas discusiones que parece que fuera todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores, y el país es mucho más grande. No, totalmente, mirá, me hiciste acordar una experiencia que nos generó mucha discusión interna dentro del organismo, porque los reglamentos no aceptaban las facturas que no fueran digitales, ¿no? Y hay lugares donde no hay conectividad, y entonces la propia AFIP exime en ciertos lugares la posibilidad de
presentar facturas digitales, digamos, autoriza que sean, por supuesto, con todo en regla, pero que sean facturas en papel, porque no podrían facturar de manera digital porque no tienen la conectividad para hacerlo. Entonces, bueno, eso generó mucha discusión con otras áreas que tienen una mirada a veces más administrativa, digamos, ¿no? O más formal, pero que no logran comprender al sector, ¿no? Y las dificultades que tienen las de distintas lugares del país, las particularidades. Entonces, bueno, algo que parece tan simple y sencillo y de sentido común, bueno, implicó un montón de trabajo, de aportar documentación y antecedentes respecto de, bueno, hay lugares donde obviamente si vas a hacer a un corralón para comprar los materiales para construir un estudio de radio, bueno, el corralón te da una factura en papel y si lo tenés que comprar en otro lado te va a salir mucho más caro el traslado, claro, el acceso, bueno, cuestiones que hay que contemplar a lo largo de una política que es federal, porque justamente cada concurso establece un cupo por región. El país está dividido en 7 regiones, entonces por lo menos va a haber ganadores por cada una de las regiones y después, por supuesto, a partir del orden de mérito, eso se completa con todo el país, pero garantiza de por sí una pluralidad distribuida en todo el territorio nacional. Y es impresionante si se recorre un poco el país y se conocen estas experiencias, ver lo que se han transformado, lo que se han fortalecido, un montón de experiencias, de radios, de medios, de producciones de contenido, pero es abismal la diferencia de radios que uno conoció hace 10 años, que conoce ahora, y que gracias a esto pudieron desarrollarse, pudieron generar trabajo, con una implementación que ni siquiera alcanza todo lo que la ley dice. Hablabas vos del porcentaje de que es el 10% el gravamen a los servicios de la comunicación audiovisual, lo que financia el FOMECA. Acá me descargué justo de la página de la FIP, la recaudación anual de 2022 de ese gravamen fueron 13.809 millones, ¿no? Porque además lo pagan los grandes operadores, los grandes medios. Lo cual nos tendría que dar 1.380 millones para FOMECA. Estamos lejos igual, ¿no? De esos números que plantea la ley. Y uno mira, si con lo que hoy se ejecuta se hace todo esto, el panorama que podríamos tener por delante si se aplicara cabalmente el porcentaje que la ley establece. ¿Qué es lo que falta ahí para que pueda destinarse todo lo que la ley indica a esta política? Bueno, ahí desde que comenzó FOMECA, lo que sucedió es que si bien es un fondo de asignación específica, quedó dentro de lo que se conoce como un ejercicio presupuestable, es decir, dentro de las facultades de Hacienda de destinar los montos, ¿no? Entonces, como durante el macrismo se subejecutó, de hecho se interrumpió durante un año entero esta política pública, en la administración pública cuando se subejecuta se interpreta que no necesitas más plata, entonces los años siguientes, aunque uno pida mucho más, te dan mucho menos. Entonces, en general, los últimos años, o históricamente de que surge FOMECA, de ese monto que vos decías que correspondería, que es el equivalente al 10% de la recaudación, FOMECA recibe el 50%. Luego eso se amplía porque nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia del 2020, todos los años pedimos una ampliación presupuestaria durante el ejercicio del año y todos los años nos fue concedida, pero ahí hay diversas iniciativas para constituir un fondo fiduciario donde ese dinero entre y sea intocable y que sea de asignación específicamente para el sector. Estuvo a punto de salir el año pasado con la sanción de la ley de presupuesto, como luego se cayó esa sección en el Congreso, quedó, digamos, trunco, pero bueno, hay diversas iniciativas parlamentarias para volver, que por supuesto nosotros acompañamos, para volver a esta idea de constituir un fondo fiduciario que saque ese dinero del ejercicio administrable por Hacienda, es decir, que tiene que ver con todos los años pedir una X cantidad, sino que ese fondo se va administrando, lo administraría el ENACOM, por supuesto, y implicaría que la totalidad de lo que corresponde llegue a donde tiene que llegar, que es a los medios y al sector. Bueno, ahí tenemos un objetivo concreto para una próxima etapa, para ver si todo lo que la ley dispone se puede implementar, teniendo en cuenta, insisto, que la diferencia que hace. Aún la diferencia que ha hecho, aún sin llegar a eso. Luisa Arranz, muchísimas gracias por esta charla, felicitaciones por el laburo cotidiano que se realiza y bueno, feliz década, así como nos la decimos acá y entre los medios que hemos podido crecer en base a esta política que se pensó desde estos lugares y que siempre se ha ejecutado también con una mirada que va y viene
bueno, entendemos que es algo para celebrar y para mostrar en estos momentos donde reaparecen este tipo de debates también. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes también. Hasta pronto. Ahí pasaba entonces Luis Arranz, del área de FOMECA, desde donde se desarrolla